compartir tu pantalla. Listo, vamos a compartir la pantalla. A ver. Chicos, lo de hoy día va a ser muy interactivo. Bueno, espero que sea muy interactivo con ustedes. Más que una clase, sí es una clase muy teórica, pero también quisiera de que ustedes, conforme yo voy explicando, activen su audio con total confianza, me interrumpan si quieren, y así yo voy a hacer preguntas y yo voy a ver si están atentos o no están atentos, entonces va a ser la forma en cómo vamos a poder avanzar, ¿no? Como dijo Héctor, esto es muy importante porque macromoléculas es prácticamente la base de la célula y de los procesos celulares que suceden. Entonces, por ejemplo, si van a ver membrana celular, más adelante, me imagino que la otra semana, ¿quiénes conforman la membrana celular, no? Entonces, si quieren entender cómo funciona el proceso de transporte, entonces tienen que saber quiénes lo conforman. Entonces, a ver, vamos a compartir la página. Así es, chicos. Ya si no, pues no quieren hablar, no hay problema, pero por el chat al menos, Shamira nos va a leer también, o si no posible en el audio, ya, chicos. Y también no se sientan mal, si responden bien o mal, todos nos equivocamos, es perfecto, ¿sí? Muy bien, ahí está empezando a compartir, creo, a ver, Shamira. Sí, ya se puede observar. Ah, todavía no. Ahora sí, se ve, chicos, ¿no? Por favor, confirmen en el chat cada uno de su computadora para poder nosotros estar ya iniciando, ¿no? Sí, bueno, por mi parte sí se ve. Muy bien, Ya, entonces, perfecto. mira, muchos éxitos en tu exposición. Los dejo, chicos, cualquier cosa me escribes a WhatsApp. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, como les digo, es un gusto de nuevo tenerlos aquí, que Héctor me haya invitado para poder ayudarlos un poco, ¿no? Bueno, me parece que me comenta Héctor que el día de ayer ustedes han visto estructura de las macromoléculas 1, ¿no? Me parece que han visto proteínas y enzimas. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar estructura de las macromoléculas 2 y vamos a ver lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Bueno, como saben bueno, acá estoy yo soy Yamira Lizárraga, estoy en quinto año, soy promoción con Héctor. Y bueno, vamos a ver lo que es las macromoléculas importantes que se van a encontrar en nuestra célula. Por ejemplo, tenemos 4. ¿Cuáles son? Las proteínas, carbohidratos, lípidos y el material genético, ¿no? Que está el ADN y el ARN. Entonces, el día de ayer, ustedes ya vieron proteínas. Vamos a ver si puedo activar el puntito. A ver. Puntero ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos, lípidos y el material genético ADN y ARN. En ese orden lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué son los carbohidratos, no? Se preguntarán, quizás ya han estudiado un poco o han estado preparándose para la universidad, pero bueno, ¿cuál es la función de los carbohidratos? Los carbohidratos realmente son la principal fuente de energía de la célula y también es la principal fuente de energía que nosotros usamos y que podemos usar a corto plazo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer ejercicio, nuestro cuerpo tiene que sacar energía de algún lado. ¿Y de dónde saca? No saca de las grasas. Primero es de los carbohidratos. Y una vez que se agotó mi reserva, que es de corto plazo, que yo voy a utilizar, que son mis carbohidratos, recién mis reservas de largo plazo se pueden empezar a usar, que son las grasas. Entonces, es una principal fuente de energía de la célula que participa en los procesos energéticos de nuestra célula, ¿no? Ya más adelante seguramente van a ver la glucólisis, el ciclo de Krebs, ¿no? Y todo es importante desde la glucosa, ¿no? Entonces, los carbohidratos son constituyentes claves de la membrana celular y de la matriz extracelular. La membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos. Bueno, fosfolípidos son lípidos. Está conformado por proteínas y está formado por glucoproteínas. Y estas glucoproteínas no son nada más que carbohidratos unidos a proteínas. Entonces, estos carbohidratos, ¿no? Que tienen como base
tal vez a la glucosa, a la fructosa, ¿no? A la lactosa. Estos participan de una manera muy importante en lo que es el transporte a través de la membrana celular, y ya lo van a ver más adelante. Como vemos aquí, están los carbohidratos, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes conozcan la estructura de las macromoléculas antes de llegar a hablar sobre la membrana celular. Bueno, ¿cómo es la estructura de los carbohidratos? Bueno, tenemos que saber de que la estructura de los carbohidratos tiene un enlace muy importante que es una unión de doble enlace entre el carbono y el oxígeno, que es el grupo carbonilo. Entonces, por ejemplo, no sé si conocen a la glucosa, acá podemos ver, vamos a agrandar un poco más. La glucosa es una hexosa. ¿Qué quiere decir una hexosa? Una molécula que tiene 6 carbonos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Perfecto. Y la fructosa, ya mira, ¿cuántos carbonos tiene? También tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pero ¿cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa si ambas son hexosas? Bueno, la diferencia es que, recuerdan que les dije que hay un componente clave de pues, los carbohidratos, que es el grupo carbonilo, que es una unión de doble enlace entre el carbono y oxígeno. Ahora, ustedes van a buscar este grupo carbonilo en su estructura de su molécula. Si ven de que ese grupo carbonilo está al final, a un extremo, entonces estamos hablando de una aldosa, ¿ok? Y si el grupo carbonilo está dentro, no al extremo, sino en cualquiera de las posiciones, en este caso, en esta posición, en el carbono número 2, es una fructosa. Entonces, la glucosa sería una aldohexosa, porque es una aldosa. ¿Por qué? Porque es una aldosa, Shemil. ¿Por qué se llama aldosa si es en el extremo distal? ¿Por qué? Porque como ven, que el grupo carbonilo está al distal y cuando se une con el hidrógeno y el doble enlace con el oxígeno forma un aldehído. Entonces, un grupo aldehído. Entonces, por eso se llama aldosa. Entonces, la glucosa, si ustedes van a poder ver en sus libros, es una aldehexosa. En cambio, la fructosa es una cetoxosa. ¿Ok? Ahora tenemos aquí a la glucosa, es una aldehexosa con su grupo carbonilo. En este caso se empieza a contar desde el doble enlace, ¿no? Como ya lo van a ver en química, si es que ya no lo han visto. Tenemos este doble enlace de carbono-oxígeno y aquí empieza a contar el número 1, pues, ¿no? Entonces en la posición número 1 tenemos el grupo carbonilo y en este caso tenemos la formación anular y cíclica, ¿no? En cambio aquí es su conformación pues extendida. Tenemos aquí la proyección de Howard, ¿no? También de la glucosa, tenemos en forma de silla, y tenemos aquí una silla modelo de esferas Ibel. Esta imagen es tomada del CART. A ver, vamos a... Exacto. Ahora, ya que entendimos de que los carbohidratos tienen como base el grupo carbonilo, que simplemente no es más que una unión de carbono y oxígeno con doble enlace, vamos a hablar ¿de qué se trata el estereoisomerismo? Es un punto clave que ustedes necesitan saber para cuando lleven el curso de biología. Me imagino que con el doctor Lacruz. Entonces, ¿qué es los estereoisómeros? Primero vamos a hablar sobre el gliceraldehído. ¿Qué cosa es el gliceraldehído? No es nada menos de que un carbono unido a cuatro estructuras diferentes, ¿no? Como ven aquí, el carbono está unido a un grupo OH, a un grupo CHO, a un grupo hidrógeno y un CH2OH. Como ven, este carbono es unido a cuatro enlaces, pero son diferentes. Es decir, la H diferente al OH, diferente a la CH2OH y diferente al CHO. Entonces, este es el gliceraldehído. Y por su conformación, de que tiene estos extremos diferentes, es que este de aquí, como por ejemplo, lo podemos poner a un espejo. Cuando lo ponemos en un espejo, como ven aquí, en la figura B, como lo ponemos en un espejo, es su estereoisómero, es lo mismo, ¿no? Y esto solamente sucede, ¿por qué? Porque el gliceraldehído, que es un carbono unido a cuatro formas diferentes,
es diferente sus cuatro enlaces. Entonces, ¿qué cosas son estos isómeros? Es lo mismo, simplemente que pueden ser reflejados y son lo mismo cuando se reflejan en un espejo, por decirlo así. Ahora, ya mira, ¿por qué es importante, no? ¿Qué significa de que sean estereoisómeros? Es decir, si por ejemplo, si está hacia el lado aquí, mira, como vemos aquí, ¿por qué es D? Dice el leído porque es DEX, porque está hacia el lado derecho. Y la L, dice el leído, es porque está al lado izquierdo, levo giro, dextro giro. Ahora, me preguntarán, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, en el leído que funciona en nuestro cuerpo, ¿tiene diferente reactividad química? No, simplemente es una propiedad, ¿no? Por tener sus extremos diferentes, que les permite tener la misma reactividad química. Y no son más que imágenes en espejo. Ahora, como ya sabemos, ¿cómo se unen los azúcares, ¿no? Los carbohidratos, los azúcares, ¿cómo se unen y cómo se clasifican? Bueno, se van a unir a través de enlaces glucosídicos covalentes y se van a clasificar según el número de monómeros que tengan. Es decir, si yo tengo una glucosa, por ejemplo, una glucosa tiene ¿cuántos carbonos? 6 carbonos. Entonces, como es solamente una unidad, es un monosacárido, pero es una hexosa porque tiene 6 carbonos. Ahora, ¿qué sería la triosa? La triosa es también un monosacárido, pero ¿tiene cuántos carbonos? Chicos, a ver, alguien que me quiera responder. 3. Perfecto, tiene 3 carbonos. Las tetrosas tiene 4 carbonos y las pentosas tiene 5 carbonos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una pentosa? ¿Alguien ha leído sobre las pentosas? Como sabemos, hasta ahora la pentosa, ¿qué cosa es? Es un monosacárido, pero se llama pentosa porque tiene 5 carbonos. Perfecto. Y ahora, un ejemplo de una pentosa es la ribosa o la desoxirribosa. Y estos azúcares son muy importantes. ¿Por qué? Porque están en el ADN y en el ARN. ¿Quién está en el ADN? Pues la desoxirribosa. ¿Y quién está en el ARN? La ribosa, ¿no? Entonces, cuando hablemos sobre la estructura, ¿no?, de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, vamos a saber de que dentro de la estructura están una pentosa, una base nitrogenada y un fosfato. Y yo les voy a preguntar, denme ejemplos de las pentosas. En este caso, si yo hablo del ADN, entonces, su ejemplo de la pentosa que pertenece a su cadena es la desoxirribosa, por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, ¿qué son los disacáridos? Bueno, si el monosacárido simplemente es una unidad o bien de 3, 4, 5 o 6 carbonos, los disacáridos es la unión de dos monosacáridos. Entonces, es la unión de, por ejemplo, dos pentosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos unir dos hexosas, ¿no? Por ejemplo, la glucosa y la galactosa nos va a dar la lactosa. Ahora, ¿qué son los oligosacáridos? Los oligosacáridos son pues nada menos que la unión de monosacáridos, pero ya no solamente va a haber dos, sino va a haber más de 3, más de 4, más de 5, más de 6. Algo importante que recalcar aquí es de que los oligosacáridos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, no están sólidos, sino que o bien van a estar unidos a lípidos o a proteínas mediante enlace covalente. Entonces, los monosacáridos sí pueden estar solos. Por ejemplo, la glucosa muchas veces está sola. No necesita nadie más que quizás para transportarse, que necesita las GLUT, que quizás más adelante lo van a ver, pero no necesitan más. Los disacáridos son simplemente dos monosacáridos unidos. Y los oligosacáridos, estos sí, si bien son una cadena de monosacáridos, pero estos no están solos, sino unidos a lípidos o a proteínas. Como por ejemplo, si por ejemplo,
este oligosacárido se une a un lípido, se llama glucolípido. Y si este monosacárido se une a proteína, se llama glucoproteína. Entonces, ya. Ahora, así como hay monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, también hay polisacáridos. En este caso, los polisacáridos es la combinación de muchos monómeros de hexosa, ¿no? Por ejemplo, y cuando estas hexosas se juntan, entonces pueden formar almidón, que es en las plantas, ¿no? Glucógeno, que es en el cuerpo humano, o celulosa, que también es en la planta. Entonces, si yo tengo muchos monómeros de hexosas, entonces tengo, por ejemplo, en nuestro cuerpo el glucógeno. ¿Y de qué se diferencia Yamira? La celulosa, el glucógeno y el almidón. Si ambos son monómeros de hexosas, ¿de qué? La diferencia está en sus tipos de enlace. Entonces, este glucógeno, esta celulosa, en su mayoría van a estar unidos a proteínas, así como los oligosacáridos, estos también, pero no todos, en su mayoría. Y cuando esos polisacáridos se juntan con proteínas, se forman los llamados proteoglucanos. Ahora, ¿cuáles son estos proteoglucanos? Bueno, vamos a hablar sobre los polisacáridos en general. Por ejemplo, los glucosaminoglucanos. En los glucosaminoglucanos, que son un polisacárido, vamos a tener el ácido hialurónico, seguramente lo han escuchado, al condroitinsulfato, al dermatansulfato, heparansulfato y queratansulfato, ¿no? Aquí vamos a, creo que no lo puse, pero ¿de qué se van a diferenciar? Pues de lo que tienen, por ejemplo. El heparansulfato es lo que se conoce como la heparina, y ustedes saben que la heparina tiene una función anticoagulante. Entonces es muy importante por eso estos glucosaminoglucanos. Y el dermatansulfato, por ejemplo, que es la piel, el ácido hialurónico, la matriz extracelular, ¿no? Entonces, vamos a hablar del glucógeno que se encuentra en nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, este glucógeno, ¿cuál es su función? Almacenar energía química, sobre todo en los músculos esqueléticos. Ya les dije que todos los azúcares son fuente rápida de energía. Es decir, fuente de energía que si yo necesito, se van a degradar. Y, por ejemplo, si yo guardo mi glucosa, ¿no? Los monómeros de glucosa se juntan todos, un montón y nos forman el glucógeno. Y se deposita en el hígado y en otras partes, por ejemplo, en el músculo. Si yo, por ejemplo, hago ejercicio extenuante, mis reservas de corto plazo se agotan primero. ¿Y cuáles son mis reservas de corto plazo? Los azúcares, los carbohidratos, ¿no? Y cuando se me acaban, se me agotan recién mis reservas de corto plazo, que son mis azúcares, mi cuerpo empieza a utilizar las grasas. Por eso cuando ustedes van al gimnasio, cuando le dicen sí, o sea, cuando haces bastante ejercicio te dicen sí, estás bajando grasa, no, porque eso es a largo plazo. Primero se te tienen que agotar tus reservas de corto plazo, que son tus azúcares, y luego recién pasamos, incluso luego de los azúcares siguen proteínas, y luego recién grasas. Entonces, lo primero que tú puedes perder son tus azúcares, tus proteínas, al último, o sea, pierdes masa muscular, y al último vas a perder grasa. Ahora vamos a llevarles un poquito a un momento clínico, que lo van a ver más adelante, quizás cuando lleven gastro. Sí, yo creo que cuando lleven gastro, me parece que en cuarto año. A ver, voy a aceptar al momento. Cuando lleven gastro, van a hablar sobre la intolerancia a la lactosa. ¿Pero qué es esto? ¿Alguien quizás pudiera compartirme qué sabe de esto? Lo poquito que sabe, de qué se trata, o alguien ha tenido una experiencia, los escucho. La falta de lactasa que hace, lactasa que hace, bueno, que no hace degradar la lactosa. Muy bien, exacto. Normalmente los niños, bueno, desde que nacen, en su membrana de sus enterocitos, es decir, es una célula de su intestino, tienen a esa enzima,
como vemos aquí, la que está con letra A sin nada más, una letra A minúscula, es la lactasa. Ok, la lactasa, por ejemplo, en una persona, en un niño, porque generalmente esta enzima, conforme crecen, se deja de producir y es por eso que en adultos ya son intolerantes a la lactosa, no todos, pero algunos sí. Entonces, un tolerante a la lactosa, un niño, un bebé, tiene la enzima, la lactasa, tiene la enzima en sus membranas de su intestino delgado, lo tiene, perfecto. Y entonces van a degradar ¿a qué cosa? A la lactosa, que nada más es más que la glucosa y la galactosa. Entonces degrada la lactosa. ¿Qué les dije que era la lactosa? Qué tipo de azúcar era? ¿Un monosacárido, polisacárido, oligosacárido? ¿Qué era? Disacárido. Muy bien, era un disacárido. Entonces, como es un disacárido que está conformado es un monómero de dos monosacáridos, entonces lo va a degradar a glucosa y a galactosa. Entonces, perfecto, degradado, el tránsito continúa normal. Pero ¿qué pasa en un intolerante al lactosa? Consume lactosa, pero ¿qué pasa? Como pasa por el intestino delgado, no tiene la enzima y llega al colon y es cuando genera pues que no se degrade la lactosa y pues produzca alteración en el tránsito, ¿no? Y llega a producir tal vez diarrea. Entonces, eso es la intolerancia a la lactosa. Ya ven que es muy importante que ustedes conozcan desde la base biológica, de la estructura de las macromoléculas para que más adelante puedan entender incluso también las enzimas, ¿no? Las proteínas que ustedes han visto. Es muy importante. Si ustedes piensan de que no les va a servir esto en un futuro, están mal. Esto es muy importante. Y sobre todo en las ciencias básicas, por decir básicas, es base para todo lo demás. Y mi consejo desde ahora, chicos, si ustedes realmente quieren llegar a tercer año, cuarto año sin problemas, les dejo dos consejos. Aprendan bien ciencias básicas y nunca dejen de repasar. Es mi consejo. ¿Por qué? Porque quizás uno piensa, ok, voy primer año, llevo, por ejemplo, a biolo, llevo nato, llevo química, llevo, por ejemplo, fisiología. Ay, lo paso por pasar, no quiero llegar a lo emocionante, a lo divertido. Llegas a medicina interna y no entiendes. ¿Por qué no entiendes? Porque no has entendido bien tu biología, tu anatomía, tu fisiología. Así que, si por ejemplo, la educación depende de ustedes. Si ustedes no se exigen a ustedes mismos, nadie más les va a exigir a ustedes. Si por, es muy independiente de que ustedes como estudiantes, ya sea para medicina, para enfermería, ustedes no pueden esperar que su rendimiento académico dependa de los docentes. Ustedes tienen que ser excelentes por sí mismos y querer aprender por ustedes mismos. Por ejemplo, ¿no? Hay varios cursos que quizás en medicina no se llevan, que en otras universidades sí se llevan. Y por eso tú vas a salir de la carrera sin saber ese curso. No me parece, ¿no? Porque depende de ustedes ser quienes quieren ser. Entonces, es mi consejo que quizás, lo digo no porque yo quizás lo he hecho en el sentido de repasar constantemente, ¿no? Mis ciencias básicas. Y ahora me estoy dando cuenta porque pues, si ustedes no repasan, no aprenden y no se queden en su memoria a largo plazo. Y ya. Espero que esos consejitos les sirvan. Seguimos con otro momento clínico. Esto es un poco más relacionado a bioquímica, pero también es importante por el glucógeno. ¿Qué cosa es el glucógeno? Es un polisacárido que está unido por muchos monómeros de glucosa, ¿no? Y este glucógeno, cuando por ejemplo yo quiero usar mis reservas de glucógeno, no es que como glucógeno yo voy a utilizarlo para tener energía, porque ustedes saben que la energía, o lo van a saber más adelante, deriva de cuando la glucosa eh, genera sus productos por la glucólisis y de ahí sus productos llevan al ciclo de Krebs, luego llevan pues, a la fosforilación oxidativa y se produce ATP. Entonces, normalmente mi glucosa se acumula, forma glucógeno, se deposita y cuando yo necesito glucosa, oye, glucógeno, necesito, degrádate por favor, degrada. Entonces, mi glucógeno se degrada y
quedan mismos nombres de glucosa que pueden ser utilizados por la célula para generar energía. Entonces, ¿qué pasa cuando este glucógeno no se degrada de la manera adecuada? O las enzimas que participan en la degradación, en el transporte, en la reserva, han mutado y han generado un déficit enzimático. O no lo produce, o tiene una composición irregular que hace que no cumplan su función. Se deposita, ¿cierto? Si no puedes degradar el glucógeno, se acumula. Entonces, ¿qué son las glucogenosis? Son enfermedades acumulativas de glucógeno. Entonces, dependiendo cuál es el déficit enzimático, se van a llamar diferentes. Por ejemplo, si, aquí como vamos en el cuadro, si por ejemplo hay déficit de la glucosa 6-fosfatasa, el nombre que genera la patología es la enfermedad de Buerger, así como el tipo 1 A, B, C. Por ejemplo, si el déficit de la enzima que degrada, pues, ¿no?, alfa 1.4 glucosidasa, ¿no? Ustedes ya lo van a ver en bioquímica, no me acuerdo si en biología, pero está la glucogenólisis, la glucogenogénesis, ¿no? ¿Qué es glucogenogénesis? Glucogenogénesis, formación de glucógeno, es decir, que la glucosa se une y se forma en glucógeno. Glucogenólisis, eso significa de que el glucógeno se va a degradar. Entonces, así va a haber déficit enzimáticos y se va a producir una enfermedad de Forbes, enfermedad de Cori, amilopectinosis, ¿no? Entonces ya ven que es importante que la biología les sirve para bioquímica les sirve para, por ejemplo, para los cursos de medicina interna. Incluso la parte genética, ¿no? En dónde se localiza por ejemplo, el déficit de glucosa 6-fosfatasa. En el cromosoma 17. Eso les viene en el examen de NAM, en el examen de residentado, sobre todo si se quieren ir a España o Estados Unidos. Entonces, tienen que tener en cuenta esto y saber que es importante. Ahora, ya que hemos dado un repaso general a lo que son los carbohidratos, vamos a hablar sobre otras macromoléculas importantes que son los lípidos, ¿no? Ahora, ¿qué son los lípidos? Son moléculas biológicas, pero no polares. ¿Por qué no polares? Ustedes saben que el agua es polar, ¿no? Y lo polar, y todo lo que sea polar, se puede disolver en agua. Pero lo que es no polar, no se puede disolver en agua. Entonces, estos lípidos tienen capacidad para disolverse en solventes orgánicos como cloroformo o benceno, pero su característica, por su naturaleza no polar, son insolubles al agua, ¿no? ¿Y por qué son insolubles al agua, Yamila? ¿Qué le hace ser insolubles? Porque tienen largas cadenas hidrocarbonadas alifáticas o anillos bencénicos que son hidrofóbicos. Ahora, recuerden que yo les dije que todas esas macromoléculas estaban dentro de la membrana celular, ¿ok? ¿Qué tipo de lípidos se acuerdan que estaba en la membrana celular? ¿O qué tipos de lípidos? ¿Se acuerdan? Han puesto en el chat a ver si fosfolípidos. Muy bien, ya me respondieron al chat interno, me parece. Muy bien, perfecto. Pero no solamente los fosfolípidos. Recuerdan que yo les mencioné que cuando hablamos respecto a los carbohidratos, que habían oligosacáridos que se llamaban, cuando se juntaban con lípidos o proteínas, se llamaban glucolípidos y glucoproteínas. Perfecto. Esos también se encuentran en la membrana celular. Pero ¿quién forma la bicapa que es tan importante en la membrana celular? Los fosfolípidos. Ok. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, ¿recuerdas que le mencionaba cómo era el consumo de energía de las grasas, de los lípidos? ¿Era a corto plazo, mediano plazo? ¿Cómo era? A largo plazo. Perfecto. Era a largo plazo. Muy bien. En el chat me están respondiendo, lo estoy viendo, no se preocupen. Si no quieren hablar o aprender,
No micro, escriban que yo los estoy leyendo. Perfecto, a largo plazo. Entonces, vayamos con, bueno, los lípidos con importante función celular tenemos a los esteroides, a las grasas y a los fosfolípidos, ¿no? Ahora, vamos a hablar primero con los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos están formados por una cadena de un ácido graso, ¿no? Y un glicerol, ¿no? Y eso se denomina monoacilglicerol. Cuando tengo dos ácidos grasos que se unen a una molécula de glicerol, ¿cómo se denomina? ¿Alguien sabe? Dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, ¿cómo se denomina? Si cuando un ácido graso se une a un glicerol se llama monoacilglicerol o monoglicerido. Muy bien, Joel. Cuando dos ácidos grasos se unen a un glicerol se llama diacilglicerol o diglicerido. Y cuando tres ácidos grasos se unen a un glicerol, ¿cómo se denomina? Triglicéridos. Triglicérido. Perfecto, perfecto. Muy bien en el chat, muy bien. Triglicéridos, perfecto. Ahora, como ven acá tenemos tres ácidos grasos y el glicerol, ¿no? Y cuando se unen, que es en el proceso de esterificación, se forma el triglicérido y se libera tres moléculas de agua. ¿Por qué tres moléculas de agua? Porque por cada unión de un ácido graso con el glicerol se libera una molécula de agua. Por ejemplo, si yo uno un ácido graso y un glicerol, junto se esterifica, me forman un monoglicérido y se libera una molécula de agua. Perfecto, ya te entendí. Dos ácidos grasos se unen a un glicerol, se unen, perfecto, y se liberan dos moléculas de agua. Triglicéridos. Tres ácidos grasos se unen a un glicerol, se esterifican y forman un triglicérido y se libera tres moléculas de agua. Ahora, ¿qué está formado un ácido graso, no? El ácido graso está conformado por una cadena hidrocarbonada, ¿no? Y un grupo COOH, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva anterior, ¿no? Largas cadenas hidrocarbonadas. Ahora, los ácidos grasos tienen una capacidad muy importante, o mejor dicho, tienen su propiedad. Esta cadena hidrocarbonada es insoluble al agua, ¿no? Es, mejor dicho, hidrofóbico, ¿no? Porque es apolar, ¿no? Entonces, un ácido graso está formado por una cadena hidrocarbonada y un grupo COOH. Entonces, este grupo COOH es hidrofítico y la cadena hidrocarbonada es hidrofóbica. Y esa capacidad de tener, mejor no les digo. O sea, ¿alguien sabe qué cosa es cuando yo digo que una molécula es antipática? En el chat o prender su audio no los escucho. Cuando presenta un grupo polar y no polar. Exacto. Muy bien. Ese grupo polar es el grupo COH y ese grupo no polar, que es hidrofóbico, es la cadena hidrocarbonada. Perfecto. Entonces, estos ácidos grasos tienen su propiedad importante y son antipáticos. Y esto le permite unirse y formar, ya más adelante vamos a ver, con lo siguiente, vamos a hablar sobre los fosfolípidos. ¿Qué cosas son los fosfolípidos? Ahora, ¿cómo conformo un fosfolípido? ¿Cómo formo un fosfolípido? Yo ya sé, ya mira cómo formo los monoglicéridos, diglicéridos y los triglicéridos. Perfecto. Ácidos grasos ya me quedó claro. Ahora, ¿cómo formo fosfolípidos? Pues los fosfolípidos, entonces, ¿cómo se forman? Ok, atentos. Los fosfolípidos están formados por dos cadenas de ácidos grasos, como vemos aquí, una cadena de ácido graso, otra cadena de ácido graso, un glicerol, tenemos un glicerol, que está acá, y un grupo fosfato. ¿Perfecto? Entonces,
tenemos de que el fosfolípido tiene sus dos ácidos grasos, su glicerol y su fosfato. Y como sabemos que las cadenas de hidrocarbonados de ácido graso es hidrofóbico, ¿cierto? Pero el glicerol y el grupo fosfato es lo hidrofílico, ¿no? Lo que sí puede ser soluble en agua. Ahora, ¿alguien sabe la diferencia entre ácido graso saturado y ácido graso insaturado? Perfecto, me han dicho por ahí los dobles enlaces. ¿Quién tiene doble enlace? Perfecto. Los ácidos grasos insaturados se diferencian de los ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Porque el ácido graso insaturado, en su conformación, en su cadena de carbono, tiene dobles enlaces, o un doble enlace. Entonces, como vemos aquí, un fosfolípido está formado por su cola hidrofóbica, que son dos ácidos grasos, uno saturado, sin doble enlace, y uno insaturado con doble enlace, ¿no? Ahora, ese fosfolípido que tiene el glicerol se denomina glicerofosfolípido, que es, ¿no?, es la estructura básica, ¿no?, de la, por ejemplo, para formar otras moléculas. Ya vamos a ver. Ahora, estos fosfolípidos participan en la formación de la membrana celular. Ahora, ¿cómo se forma la membrana celular? Primero, por ejemplo, si yo tengo, a ver, aquí vamos a dibujar un poco. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a dibujar. Este no se puede. Vamos a dibujar. Plum. Ok. Acá tengo mi fosfolípido que tiene su cabeza polar, su cabeza hidrofílica y su ácido graso. Ahora, lo apolar se junta con lo apolar, ¿cierto? Entonces yo puedo unir otro fosfolípido, en el caso de su cabeza polar, ¿no? Y así. Entonces, vamos a, por ejemplo, no sé si saben qué cosa es una micela. ¿Alguien quiere prender su audio? Disculpen por el dibujo. Mi mouse no me ayuda. Una micela es aquel que los fosfolípidos tienen la capacidad de que sus extremos apolares se puedan unir hacia el centro, haciendo de que el extremo periférico solamente quede en las cabezas polares y sea soluble en el agua, ¿no? Entonces, eso pasa igual con la membrana celular. La membrana celular, su compuesto principal es su bicapa de fosfolípidos. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, pueden atravesar proteínas, pueden atravesar fibras, sustancias, porque en esta bicapa de fosfolípidos, esta cabeza polar, se pueden unir también, por ejemplo, glucolípidos, ¿no? Se pueden unir glucoproteínas gracias a esta cabeza polar. Pero si eso de acá estuviera para afuera, no se podría unir. Entonces, ahora, ¿cómo dirán? ¿Cómo, si tengo mi célula, y esa es su membrana celular, cómo pasan sustancias de acá a acá? ¿No? Lo que pasa es que en la membrana celular tiene incrustadas proteínas integrales, ¿no?, que atraviesan todo esto, proteínas periféricas, proteínas intrínsecas, proteínas extrínsecas, que hacen de que, por ejemplo, alguna sustancia, la glucosa, pueda atravesar la membrana celular y llegar a la célula para que aquí, en el citoplasma, primero, se pueda degradar por la glucosa y fosfato y entramos a la glucólisis, ¿no? Entonces, esta membrana celular, esta conformación permite de que se unan aquí los glucolípidos, los glucoproteínas, ¿no?, y que se permitan incrustar las proteínas, ¿no? Ahora, la cola hidrofóbica se va hacia el centro
y la cabeza hidrofílica hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando yo junto dos cadenas de ácidos grasos, acá está, dos cadenas de ácidos grasos, el glicerol y el fosfato, eso acá, ¿cómo se llama? Se llama ácido fosfatídico, que es la unidad básica de los glicerofosfolípidos. Y cuando ya mira mi fosfolípido, se une a otra cosita más. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si mi fosfolípido se une a la colina, ¿ya? Eso se llama fosfatidilcolina. Ahí vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, esa es la estructura de los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos tienen una unidad básica. ¿Cómo se llama? Por el chat, a ver, los leo. Quiero que todos participen, ¿no? ¿Cuál es la unidad básica del glicerofosfolípido y qué conforma la unidad básica del o por quién está conformado la unidad básica del glicerofosfolípido? ¿Alguien, chicos? La unidad básica, a ver, me han respondido el interno, glicerol más fosfato. Falta algo más. A ver, vamos a regresar. ¿Qué es lo que falta? A ver, ustedes mismos. Me han dicho glicerol y fosfato. ¿Qué más falta para la unidad? Perfecto, perfecto. Perfecto, los lípidos, pues, ¿no? Los lípidos, muy bien. Entonces, la unidad de los glicerofosfolípidos es el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico está compuesto de dos ácidos grasos, un glicerol y un fosfato. Eso se llama ácido fosfatídico. Es la unidad básica del glicerofosfolípido. Ahora, cuando estas tres cositas se unen a una cosita más, van a tener otro nombre. Por ejemplo, sí, acá tenemos un ácido graso, ¿no? Otro ácido graso. Tenemos el grupo el glicerol y el fosfato. Hasta ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Mira, como ven, todos son iguales, ¿ah? Todos tienen lo mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? La unión. Glicerofosfolípido. Perfecto, pero la unión de dos ácidos grasos más un glicerol más un fosfato se denomina, que les decía que es la unidad básica de los glicerofosfolípidos, se denomina ácido. Muy bien. Muy bien. ¿Ácido qué? Fosfatídico. Ajá. Muy bien los que están respondiendo en el chat. Ácido fosfatídico. Entonces, repito para que ya quede. ¿Cuál es la unidad de los glicerofosfolípidos? El ácido fosfatídico. ¿Por quién está conformado el ácido fosfatídico? Por dos ácidos grasos, un glicerol y un fosfato. Perfecto, ¿no? Eso es un fosfolípido, ¿no? Un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado, el glicerol y el fosfato. Y como ven, todos tienen esa unidad, pero ¿qué cambia? Su extremo distal. ¿Ves? Cada uno tiene uno diferente. Ahora, por ejemplo, si el ácido fosfatídico está unida a esta unidad que se llama etanolamina, eso se llama etanolamina. ¿Cómo se llamaría? Fosfatidil etanolamina. Si este ácido fosfatídico se une al eso de acá se llama serina. Sería fosfatidil serina. Esto de aquí se llama colina. Fosfatidil colina. Y esto se llama la mielina, ¿no? Es mielina. Así tiene, es un fosfolípido. Y ya, esa es la diferencia. Ahora, los fosfolípidos se clasifican en dos. Vamos a borrar porque está feo. Los glicerofosfolípidos se clasifican en dos. En glicerofosfolípidos, los fosfolípidos en dos. Glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Yo me imagino
que ustedes estarán pensando, ¿cuál es la diferencia, no? Ahora, a ver, vamos acá el lapicito. Pluma, perfecto. Glícero, fosfolípido. Y eso se llama esfingo fosfolípido. La diferencia es que el glícero fosfolípido tiene mi compañero glicerol. En cambio, mi esfingo fosfolípido tiene al esfingomielina. Y esa es la diferencia. Entonces, por eso yo les digo que la unidad básica del glícero fosfolípido sí es el ácido fosfatídico, porque el ácido fosfatídico tiene el glicerol, pero del esfingo fosfolípido no es el ácido fosfatídico. ¿Por qué? Porque no tiene glicerol. Nada más. Eso es. Ahora, digamos. Ahora, vamos a hablar ahora sí sobre los esfingolípidos, ¿no? Ya hablamos de los glicerofosfolípidos, que tienen el unidad ácido fosfatídico, que está conformado por dos ácidos grasos, uno saturado, uno insaturado, un glicerol y un fosfato, y puede ser unido a diferentes cosas. Y de acuerdo a eso lleva nombres: fosfatidilcolina, fosfatidilfenolamina, fosfatidilcerina. Espero que haya quedado claro. Y si no, yo puedo volver a explicar. Ahora, vamos a hablar sobre los esfingofosfolípidos. ¿Cuál es la base estructural de los esfingofosfolípidos? En este caso, no es el ácido fosfatídico, es la llamada ceramida. ¿Y qué cosa es la ceramida, Shamila? Bueno, la ceramida no es más que la unión de un único ácido graso, a diferencia del otro que tiene dos, con el grupo amino del C2 del esfingosina, mediante un enlace tipo amida. Entonces, la ceramida, la base estructural del esfingofosfolípido es la ceramida. Del glicerofosfolípido es el ácido fosfatídico. Ok. La ceramida, ¿por qué está conformado? Por una cadena de ácido graso. Perfecto. ¿Unido a quién? A la esfingosina. Ahora, esta es la base, la ceramida. Ahora, ¿cómo yo formo pues el esfingolípido? Cuando la ceramida se une al grupo fosfato y, por ejemplo, se puede unir a la colina. Entonces, un ejemplo de un esfingolípido es la esfingomielina. ¿Ok? Entonces, si es un esfingolípido, como sí o sí tiene que tener su ceramida, ¿no? Perfecto. Todo esfingolípido tiene la ceramida. Más, si yo quiero formar, ¿qué cosa? Mi esfingomielina, le añado al grupo fosfato y le añado la colina. Y eso es la esfingomielina. ¿Cuál es la unidad del esfingofosfolípido, chicos? ¿Cuál es la unidad del esfingofosfolípido? A ver, todos en el chat, quiero leerlo. Los estoy leyendo, así que estoy esperando sus respuestas. Bien, ¿cuántos van respondiendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 27, no puede ser. A ver, ¿cuál es la unidad básica? Repito, la unidad básica de los esfingofosfolípidos. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. La ceramida es la unidad básica de los esfingofosfolípidos. ¿Quién me dice? Bueno, mejor escríbanme en el chat privado si quieren. Muy bien, Yanali, ceramida. Escríbanme, si no quieren que los vean para ver quién lo hace primero. Todos escríbanme al chat privado si desean. ¿Quién conforma a la ceramida? ¿Quiénes conforman la ceramida?
chicos, o alguien quiere activar. Muy bien, y ya me va una respuesta. A ver quién más. Ya van 2 respuestas. ¿Alguien más? Ya, me parece que hay dudas todavía. Bueno, la ceramida, que es la unidad básica del esfingofosfolípido, es la unión de un ácido graso más el esfingosina, ¿ok? Acá como puse, la ceramida es la unión de dos. Un ácido graso más la esfingosina. Y cuando yo uno la ceramida más el fosfato más la colina que me da, esfingomielina, ¿ok? Ahora, esta ceramida es también apolar y tiene su porción polar, que la cabeza polar lo da la colina, que es un alcohol secundario, ¿no? Ya, perfecto. Ahora en el chat también me han puesto. No es un ácido graso con el grupo amino, no. Es una esfingosina, ¿okay? Aunque aquí podría ser, pero se llama esfingosina. Exactamente se llama esfingosina, ¿no? Pero sí, con el grupo, se une con el grupo amino, ¿no? Mediante el enlace, pero se une en general al esfingosina. Así que bueno, los que me han puesto grupo amino, sí, está bien, pero mejor esfingosina. Ya. Recuerden que les dije que pues dentro de los lípidos tenemos ¿qué cosa? Tenemos ácidos grasos, donde están los monosacáridos, disacáridos, no, perdón, estoy hablando. Monoglicéridos, ¿no? Diglicéridos, triglicéridos, perfecto. También tenemos aquí a los fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos se dividen en dos. Luego yo voy a llamar así preguntando cuando acabe el lípido. Se va a dividir los fosfolípidos en dos. Glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Perfecto. Los esfingofosfolípidos, vamos a poner la diapo. Los glicerofosfolípidos tienen su unidad básica, que es el ácido fosfatídico. Y los esfingofosfolípidos tienen su unidad básica, que es la ceramida. El ácido fosfatídico está conformado por, acá está, un ácido graso saturado, un insaturado, un glicerol y un fosfato. Esto es el ácido fosfatídico. Y la ceramida está formado por una cadena de ácido graso, no dos, una cadena más la esfingosina, ¿ya? Ahí está, más la esfingosina. Ya, eso es lo que tienen que aprender. Y ahora vamos a hablar sobre los esteroides. Como saben, los esteroides derivan de una molécula denominada ciclopentanoperhidrogenantreno. Así se llama, ciclopentanoperhidrogenantreno. Me acuerdo cuando estaban en primer ciclo, estaban como que, a ver, tú sabes pronunciar, a ver, tú sabes pronunciar. Y ahora, se diferencian por la posición de los dobles enlaces, el tipo de funcionales presentes, de grupos funcionales presentes y sus posiciones. Dentro de los esteroles tenemos a los estrógenos, a la testosterona y al colesterol. Y dentro de ellos, pues el estrógeno y la testosterona cumplen función más que todo endocrina, pero quien cumple función aquí metabólica sobre todo y es importante es el colesterol. El colesterol es un esteroide, es un tipo de lípido que no solamente pues está en su reserva energética en ciertas partes de nuestro cuerpo, sino que forma parte, y esto pregunta el doctor Lacruz, es parte importante de la membrana plasmática de las células animales, que influye en las propiedades que tienen, en el grado de fluidez, en el grado de insaturación de la membrana y afecta mucho a la permeabilidad. Esto es fijaza, es muy fija. Ustedes cuando ya vayan a leer su libro, van a ver de qué se trata el grado de insaturación, cómo afecta la permeabilidad de la membrana cuando ya hablan sobre membrana celular. Pero
Acuérdense que el colesterol es parte importante de la membrana celular y tiene bastantes reacciones y bastantes funciones y propiedades dentro de la membrana. Mantiene su fluidez, permite el grado de insaturación y afecta la permeabilidad de la membrana. Recuerden, es muy importante y tienen que revisar. Ahora vamos a preguntar así, voy a llamarlos. A ver. Yanali Rodríguez Bautista, ¿estás? Sí, perfecto, Yanali. Yanali es tímida, pero me va a responder al interno, ¿ok? Yanali, una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de fosfolípidos que conoces en su clasificación básica? Perfecto, perfecto. Y ahora te pregunto, ¿la fosfatidilcolina qué tipo de fosfolípido es? ¿Es glicerofosfolípido o esfingofosfolípido? Muy bien, me va a responder al interno Yanali, pero voy a ir preguntando a otra persona. Jefferson, ¿la fosfatidilcolina es un esfingofosfolípido o un glicerofosfolípido? Muy bien. Y la fosfatidilcolina, dime todos sus componentes. A ver, otra persona. A ver, ¿quién puedo preguntar? A ver, a ver, a ver. Briana, dime los componentes de la fosfatidilcolina. También me lo va respondiendo al chat Joel, me parece. Vi por aquí Joel, me parece. Al interno, los dos. Joel Azañere y Briana. ¿Quiénes conforman la fosfatidilcolina? Chicos, ¿están? ¿O lo repito? A ver. ¿Algún voluntario que me quiera decirle quiénes conforman la fosfatidilcolina? A ver, me han respondido dos personas del chat. A ver. Joel, algo te falta. Jefferson, perfecto. No. Algo te falta, Joel. Lo que tú me has dicho es el ácido fosfatídico, pero la fosfatidilcolina le falta algo más para que sea fosfatidilcolina. ¿Qué le faltaría? A ver, Samantha. Te falta una cosita más, Samantha. Una cosita nada más, chiquita. Primero, cuando queremos ver de quién estamos hablando, pues si hablamos de la fosfatidilcolina, vemos que la fosfatidilcolina, ¿qué cosa es? Es un glicerofosfolípido.
¿no? Es un glicerofosfolípido. Si la fosfatidilcolina es un glicerofosfolípido, está formado por su unidad, que es el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es dos ácidos grasos, un glicerol y un fosfato. Si yo digo que es fosfatidilcolina, lo único que le falta es otra cosita, que es la colina. Entonces la fosfatidilcolina tiene dos ácidos grasos, un glicerol, un fosfato y la colina. Y ya está. Si yo les digo, por ejemplo, la fosfatidil etanolamina. A ver, ¿quién puede prender su audio y decir? Me dice qué tipo de fosfolípido es y sus partes. Yo sí pudiera hablar. Sí, puedes hacer. Fosfatidiletonolamina está compuesto por la unidad básica del fosfolípido, el ácido fosfatitídico, que es la unión de dos ácidos grasos, hace el glicerol, es un grupo fosfato, unido a eso también al alcohol, que es la etanolamina. Muy bien, perfecto. ¿Ya ven qué sencillo, chicos? Ahora, a ver, ahora sí, ¿quién se acuerda? La esfingomielina. Ahí está, sus partecitas. ¿Y qué tipo de fosfolípido es? En el chat, alguien prende su audio, no se preocupe. Si me lo pasan en el chat, yo voy a saber de que, al privado, de que me están respondiendo, ¿no? Si desean. Ya me ha respondido una persona. Muy bien. Está cerca, no es un glicerofosfolípido. La esfingomielina. ¿Qué sería? ¿Un glicerofosfolípido o un esfingofosfolípido? Muy bien. Es un esfingofosfolípido. Muy bien. Ay, 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 ay. Porque sea esfingomielina no significa que tiene mielina, sino que tiene la colina. Ceramida, fosfato más colina. Ahora vamos a repasar lo último, para ya llegar a ser un nucleico que es más rápido. A ver, aquí está. Una esfingomielina está formada por la ceramida, fosfato y colina. La esfingosita, ¿no? Eso está en el sistema nervioso, así que es muy importante. Bueno, ya no los voy a aburrir. Vamos a hablar ácidos nucleicos. Ustedes saben que pues los ácidos nucleicos son unas macromoléculas de gran importancia biológica, ¿no? Todos los seres vivos tenemos ácidos nucleicos, ¿no? O bien puede ser que tengamos el ADN, o bien podemos tener el ARN. ¿Qué cosa es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN, ácido ribonucleico. ¿De dónde viene su nombre? Pues que el ácido desoxirribonucleico tiene una base que tiene un azúcar, que es una pentosa, que se llama desoxirribosa, ¿no? Y el ácido ribonucleico tiene una pentosa, que es la ribosa. Entonces, el ADN, a diferencia del ARN, constituye el depósito de la información genética, como eres, tu pelo, tus características físicas, tus predisposiciones, tus enfermedades, tu predisposición al cáncer, todo está ahí, ¿no? Entonces, esta información que se encuentra en el ADN se va a copiar. Se va a copiar y luego luego que su copia se produce, su copia se produce su contrario. Y eso se llama transcripción. Y esa transcripción se produce del ADN al ARN. Y eso se denomina transcripción. Y cuando el ARN forma proteína, se denomina traducción. Eso ya lo van a ver más adelante. Hoy solamente vamos a hablar sobre estructura, pero tienen que saber de que el ADN y el ARN pues, pertenecen a
su forma final pues es la producción de proteínas. Y el ADN es la base de nuestra información genética. Y que el proceso de transcripción y traducción tiene un nombre. Ah, sí, voy a repetir esa parte. A ver, aquí creo que lo tengo en la imagen para que se haga un poquito más sencillo. Acá está. Acá está el ADN. Su doble... Lo vamos a ver un poquito de nuevo, pero bueno, vamos a hacerlo más rápido. El ADN tiene doble cadena, ¿no? Desoxirribonucleica. Y esta doble cadena de ADN se va a transcribir. El proceso de transcripción significa de que del ADN voy a formar ARN mensajero. Ese es el proceso de transcripción. Ya más adelante lo van a ver mucho más específico, mucho más complicado, pero tienen que conocer esta parte. Y cuando el ARN forma proteínas, ese proceso se denomina traducción. Y todo este proceso de conversión de ADN a ARN y de ARN a proteínas es el dogma central de la biología molecular. ¿Ustedes cómo creen que producen enzimas? ¿Cómo creen que producen enzimas? Esas enzimas, ¿de dónde creen que vienen? Para que se hayan producido las enzimas, significa de que nuestro código genético, en nuestro ADN, en una parte específica esté. Bueno, de aquí a aquí, esto sirve para la producción de la glucosa 6-fosfato. No, de la glucosa 6-fosfatasa. Ah, ya. Entonces, para yo formar esa proteína, yo necesito primero mi ADN convertirse en una forma, que se forma el ARN mensajero. Y el ARN mensajero se forma la proteína en el proceso de traducción que se forma el ARN y transferencia, pero ya lo van a ver más adelante. Pero lo que tienen que entender ahora es que la base genética para la producción de prácticamente todo, sobre todo proteínas, viene del ADN, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Ah, les dije de que el proceso de conversión de ADN a proteínas se denomina el dogma central de la biología molecular. Eso también es pregunta del doctor Lacruz. No lo pregunto así tan como si fuera una respuesta clave, pero sí, como por ejemplo, ¿cómo se llama este proceso? Entonces, ahora vamos a ver algunas diferencias del ADN y el ARN. El ADN, como hemos podido ver, tiene una doble cadena helicoidal. En cambio, el ARN tiene una sola cadena, literal. ¿Cuál es el tipo de azúcar que tiene el ADN? Tiene una azúcar pentosa. ¿Recuerdan qué era el azúcar pentosa? Era un monosacárido. Ah, perfecto. ¿Y cómo se llama ese monosacárido? Desoxirribosa. ¿Ok? ¿Y cómo se llama el azúcar que tiene el ARN? Es un azúcar pentosa, pero este azúcar pentosa se denomina ribosa. Ahora, para que se forme el ADN necesita, ¿qué cosa? Necesita su azúcar pentosa más base nitrogenada más. ¿Alguien sabe qué más necesita para que sea el material genético? Más el grupo fosfato. Muy bien. Más el grupo fosfato, que es PO3H3. PO3H3. Así es la conformación de los ácidos nucleicos. Ahora, ¿de qué diferencia que sea ADN de ARN? De que, bueno, el ARN solamente tiene una cadena y el ADN dos cadenas, pero el azúcar pentosa en el ADN es la, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el azúcar pentosa que está en el ADN? Desoxirribosa. Perfecto, desoxirribosa. Y en el ARN es la ribosa. Ahora, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que están en el ADN? ¿Alguien sabe?
Vamos a- Adenina, timina, guanina y citosina. Y en el ARN, Adenina, uracilo, guanina y citosina. perfecto. Entonces, esto es ADN y esto es ARN. Esto es ADN y esto es ARN. Entonces, pero lo que ustedes necesitan saber es que la estructura básica para la formación de los nucleótidos es esta. Y recuerden qué cosa es la desoxirribosa. Chicos, ¿qué cosa es la desoxirribosa? ¿Qué tipo de macromolécula es? Un monosacárido. Muy bien, es un monosacárido. Entonces, las uniones, por ejemplo, saben, la adenina se une con la timina, ¿no? Timina y adenina, citosina, guanina, citosina. A diferencia de las bases que el RN tiene uracilo, ¿no? Lo normal es que la adenina se unía con la tiamina, pero en este caso la tiamina es reemplazada por el uracilo, entonces la adenina se une con el uracilo con la adenina, guanina, citosina. Ahora, diferencia en ubicaciones. El ADN se puede encontrar en el núcleo principalmente y no sale de él, se mantiene en el núcleo. A diferencia del ARN que está en el núcleo, porque el ARN mensajero, o sea, recuerden que el ARN mensajero, que es el primer paso del dogma, que es la transcripción, era la copia del ADN. Este primero se forma ¿dónde? En el núcleo. Luego se forma la traducción, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia se forma en el núcleo y sale del núcleo hacia el citoplasma para dirigirse al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, a diferencia del ADN, el ARN no solamente trabaja en el núcleo, sino también en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, el ADN, ustedes me dirán, claro, está en el núcleo, pero no todo el ADN está en el núcleo. Hay ciertas partecitas, ciertas partes pequeñas que están en el citoplasma, específicamente ¿dónde? En el cuerpo humano, en la mitocondria. ¿Sabían que la mitocondria tiene material genético? A ver. Bueno, entonces, el ARN, hay tres tipos de ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Un ratito, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, sigamos. Como vemos aquí, ay, ¿qué pasa? La función del ARN mensajero es copiar el ADN. Copia el ADN para transformarlo en ARN. ARN de transferencia une los aminoácidos a la síntesis de proteínas. La ARN ribosomal forma ribosomas. Eso lo van a ver cuando vean las organelas y también el proceso del dogma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ribosa y desoxirribosa? La ribosa está ¿dónde? En el ARN. La desoxirribosa en el ADN. Entonces, la ribosa tiene en su carbono, bueno, número 2, un grupo H. A diferencia de la desoxirribosa, ¿saben por qué es desoxirribosa? Porque, mire, la ribosa tiene un grupo H en el carbono 2. Tiene oxígeno e hidrógeno. Pero en el carbono 2, tiene solamente hidrógeno en la desoxirribosa. Entonces, desoxi, sin oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. Si les ponen una imagen y dicen, ¿cuál es la desoxirribosa? Buscan el carbono número 2, la que no tenga oxígeno. Y ya está. Y ya está. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las purinas y las pirimidinas? Entonces, vamos a hablar sobre las bases nitrogenadas, ¿no? Está dentro de la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces, en las estructuras de los ácidos nucleicos vamos a tener a las purinas y a las pirimidinas. ¿Quiénes conforman las purinas? La adenina y la guanina. ¿Y quiénes forman a las pirimidinas? La citosina, tiamina y uracilo, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las purinas y las pirimidinas? Que las purinas tienen 2 anillos. 1, 2. 1, 2. Y las pirimidinas, 1. Ahora, las purinas están formadas por una pirimidina y por un grupo amino, como ven acá el grupo nitrógeno. Entonces, las purinas tienen 2 cosas, una pirimidina y una base nitrogenada. Y las pirimidinas solo tienen pues un anillo. 1, 2, 3. Y ya está. Esa es la diferencia entre purinas y pirimidinas. Ahora, normalmente ustedes, vamos a ver acá la cadena, acá está. Este es el núcleo de pirimidinas, donde empieza el grupo nitrogenado 1, 2, 3, 4, 5. Es el núcleo de pirimidina. El núcleo de purina que tiene una pirimidina más el grupo nitrogenado que se elimina. Perfecto. Ahora ya conocen la diferencia. Ahora, esta acá es el ARN y esta acá es el ADN. El ADN tiene doble cadena helicoidal, ¿no? Y esta cosita que está así, vamos a ver, ya no sé dibujar. Esta cadena helicoidal, ¿no? Cada uno es el azúcar pentosa, está unido a su grupo fosfato, y ya. Pentosa, azúcar pentosa, grupo fosfato, azúcar pentosa, grupo fosfato, azúcar pentosa, así. Todo alrededor. Y el otro es lo mismo. Solamente que aquí al azúcar pentosa, a las pentosas, pues se le une ¿qué cosa? Sus bases nitrogenadas. Entonces, sus bases nitrogenadas, por ejemplo, acá tenemos una adenina, ¿con quién se une en el otro lado? ¿Chicos? Hola, tía Mina. Muy bien. En este caso, como estamos hablando de doble cadena helicoidal, es el ADN, pues, ¿no? Adenina con tiamina. Y en el caso de fuera ARN, es adenina con uracilo. Perfecto. Ahora, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido? Grupo fosfato. Exacto. El nucleótido está formado por la unión de un grupo fosfato, pero un nucleócido es nada más y menos que una base hidrogenada y una pentosa. ¿Qué le falta para que sea un nucleótido, ¿no? Un ácido nucleico. El grupo fosfato, ¿no? Y esta es la base de ¿qué? Del ADN y el ARN, ¿no? Ahora, un nucleótido, adenosín monofosfato. Otro nucleótido, adenosín difosfato. Otro nucleótido, adenosín trifosfato. Y esta es la molécula energética. ¿Qué saben? Ahora ya hablamos del logma y bueno, eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta o comienzo explicando qué tal llevé biología? Chicos, Disculpe, una pregunta. No sé si esto viene al tema, pero ¿qué pasaría si el ADN o el ARN está mal diseñado? ¿Cuáles serían las consecuencias en nuestro organismo? por ejemplo, a veces pueden haber errores no solamente en el ADN, sino también en el proceso de transcripción y traducción y formarse proteínas anómalas, proteínas mal plegadas, por ejemplo, ¿no? Si se forman proteínas mal plegadas, que es el producto del ADN, nuestro cuerpo tiene un sistema para reconocer esas estructuras mal plegadas y poder destruirlas. Entonces ese es todo un proceso bien largo que va a ser, me imagino, una de sus exposiciones en biología, que va a ser sobre los proteosomas.
Los protozomas, ¿qué cosas son? Son moléculas, bueno, es como que un conjunto de proteínas que degradan proteínas nucleadas. Entonces, a veces puede haber error en cualquier parte del proceso, tanto como en el proceso del ADN, o por ejemplo, si hay un error en el ADN, lo que puede provocar es que haya un déficit enzimático, o que se forme una proteína mal que no cumpla su función adecuada. Entonces, dependiendo del tipo de proteína, es el que provoca en nuestro cuerpo una afectación. Por ejemplo, ¿no? En el ADN quizás puede estar mal quien degrada el glucógeno. Y si no está quien degrada el glucógeno se acumula y forma las patologías llamadas glucógenos, ¿no? ¿Me dejé explicar? Sí, todo claro. Gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Cuál era la diferencia de una ribosa con la desoxirribosa? Es que no la entendí muy bien. Sí, no te preocupes, vamos a compartir de nuevo la pantalla para que quede claro para todos. Aquí está. ¿Se puede ver mi pantallita? Sí, sí se ve. Ya. Sabemos que la ribosa y la desoxirribosa son azúcares, son monosacáridos que tienen 5 carbonos, por eso se denominan pentosas. Como ves, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tienen 5 carbonos. Pero ¿cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Es que en el carbono número 2, tú cuentas 1, 2, en el carbono número 2 hay un grupo OH. Si hay un grupo OH, esto se denomina ribosa. Pero cuando tú cuentas 1, 2 y ves que solamente hay un grupo hidrógeno, es de la desoxirribosa, y a eso iba. La diferencia es que en la desoxirribosa, en su carbono número 2 tiene un hidrógeno, y la ribosa es que en el carbono número 2 tiene un grupo OH. Pero yo decía, ¿de dónde viene el nombre de desoxirribosa, no? ¿Por qué se llama desoxirribosa? Porque en el carbono 2 no hay el oxígeno. En el 2 de la ribosa está el oxígeno, del OH, y en el 2 no es el oxígeno, por eso se llama desoxi, sin oxígeno. Y esa es la diferencia. ¿Se puede entender? Sí, sí, gracias. Ya, perfecto. No te preocupes. Así cualquier dudita yo les voy a ayudar. ¿No? Bueno, parece que no hay preguntas, chicos. Bueno, les voy a comentar un poco cómo fue mi experiencia en biología, cómo fue que yo lo llevé, ¿no? Porque cada persona creo que lo lleva diferente. Ahí les voy a comentar. A ver, en primer ciclo, para primer ciclo yo he leído, a ver, ¿qué libros he leído? He leído el Robertis como base, ¿no? He leído el Carp, he leído el Albert, he leído el Paniagua, he leído algunos libros de bioquímica porque en esta parte de macromoléculas también, y en la parte bioquímica, sobre todo que van a ver la parte de glucólisis, ciclo de Krebs, ¿no? Esa parte es bioquímica. Entonces, también he leído el Harper, ¿no? Y también he leído el Antonio Blanco. Y con esos libros, me parece que no me olvido de otro más, no me he podido ayudar. Pero sí que les recomiende que es muy bueno, pues yo digo que el Robertis no es suficiente, pero que lo lean como base, pero que lo complementen con el CARP y el Albert, como mínimo, ¿no? Y el Paniagua lo revisen para sobre todo lo que es ciclo celular, lo revisen para lo que es el dogma central de la biología molecular, este paso de traducción, transcripción, ¿no? Y para la parte, por ejemplo, de macromoléculas y la parte de lo que es procesos celulares, ¿no? Glucólisis, el ciclo de Krebs, todo lo revisen en los libros de bioquímica como el Harper, Antonio Blanco, incluso en el mismo Robertis, ¿no? O el CARP y el Albert.
Lo importante en biología es que ustedes no es que se aprendan datos, sino que se aprendan el proceso y que le encuentren sentido, ¿no? Los seminarios, por ejemplo, si van a llevar los que están en medicina con el doctor Lacruz, por ejemplo, no pongan, no pongan texto, pongan imágenes de los procesos celulares y expliquen, por ejemplo, si les toca membrana. Me acuerdo que por ahí tengo mi diapo de membrana celular. Y en ese diapo, pues, justo en la primera clase, el primer seminario que sortuve me tocó. Y pues hablé sobre membrana y puse puras imágenes de membrana, ¿no? Y ponía animaciones y así, y ustedes explican el proceso. Y así, ¿alguna duda que tengan sobre el curso? Bueno, déjame ver si tengo las diapositivas. ¿No? Ay, hace tiempo. Acá está. Obviamente era mi primer ciclo, ¿no? Entonces, mi primer ciclo, mi primer seminario. Las diapos ya las hago tanto diferentes, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo. Vamos a ver si son. A ver. Vamos a presentar la pantalla. A ver. Por ejemplo, así, ¿no? Hice un pequeño contexto histórico, funciones generales, ¿no? Composición química, ya ven. ¿Quiénes componen la membrana? Los lipidones, los fosfolípidos. Y acá está, los glicofosfolípidos. ¿Ves? Todo lo que les he explicado ahora es importante para cuando lleguen membrana. Acá están los esfingolípidos. Acá hay imágenes, ¿no? Después de las animaciones, pocas letras. Acá está, ¿qué son las glucoproteínas? La membrana también tiene glúcidos, como les dije, que de acuerdo si se unen a lípidos o proteínas se llaman glucolípidos y glucoproteínas. En mayor porcentaje tenemos, el 90% tenemos glucoproteínas, ¿no? ¿Y qué son los glucolípidos? Hidratos de carbono, carbohidratos unidos, ¿no? Por eso es muy importante, tienen que repasar. Glúcidos de membrana también sirve para que los grupos sanguíneos, proteínas de membrana, transporte. Por ejemplo, esta imagen, no sé qué, de Paniagua, creo. Las puras imágenes y ya. Y bueno, qué nostalgia me da ver mi diapo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no, terminaríamos ahí. Claro, fue mi primer ciclo, yo todavía no conocía muy bien sobre búsqueda bibliográfica. Ahora sí, porque pues estoy en la sociedad científica y tengo mis artículos, pero antes como que cuando uno llega no sabe bien cómo usar sus diapos. Entonces lo que yo les recomiendo desde ahora para que tengan así, sean constantes y es de que chicos, ustedes, por ejemplo, si revisan un libro o su exposición lo han hecho de acuerdo a 3 libros y 2 artículos científicos, perfecto, lo tienen que citar. Lo ponen abajito de cada día, pues ponen la fuente. Si no saben cómo citar y así cómo poner una fuente, ya les voy a pasar acá mi número. Yo feliz en poder enseñarles un poco sobre investigación, sobre búsqueda bibliográfica, ¿no? Y, a ver, le mandé a Joel, creo. Creo que fue el último. A ver, los voy a mandar a todos. Ya está. Claro, por más poca info